esta hora. Estamos pues nuevamente con ustedes en esta hermosa hora de la tarde, agradecidos con nuestro Padre porque nos da la oportunidad de estar con ustedes otro más, que ya hemos hecho pues algo necesario del poder estar todos los martes y poder compartir una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y yo quiero hablar hoy acerca de el espíritu diferente, de un espíritu diferente, y lo vamos a irnos conforme a la palabra del Señor, y vamos a dar una pequeña detalles acerca de lo que es tener un espíritu diferente. Y es en el caso de cuando Moisés mandó a los 12 espías, ¿verdad? Está en Números capítulo 13 y versículo 14, y en todos los versículos allí se encuentra se encuentra lo que es, mi amado, la historia de estos 12, de los 12 príncipes de Israel, en los cuales ellos iban a poder ir a conquistar la tierra, y primero tenían que ir como espías, dice la palabra de Dios. Entonces les voy a leer un poco la historia. El Señor les había prometido una tierra que fluía leche y miel, y tenían que mandar primeramente 12 personas que eran los príncipes de cada tribu de Israel. Iban ellos a conquistar ese lugar, pero primero tenían que ir a ver si era verdad que fluía leche y miel, y cómo era el asunto. Entonces Moisés mandó a los 12 espías a reconocer la tierra prometida. La tierra que fueron a reconocer era ciertamente tierra que fluía leche y miel. Era una tierra de bendición, era una tierra que incluso la palabra dice que cuando ellos venían de reconocer la tierra, dice que traían en sus espaldas los racimos de uvas. Eran tan grandes que no lo podían traer una persona, sino que tenían que hacerlo entre dos. Y entonces vinieron, ellos y dieron fe, dieron testimonio de que en verdad era una tierra que fluía leche y miel. 2 de ellos vinieron con actitud positiva y 10 de ellos vinieron con una actitud negativa. Aquí les quiero llevar esto, miren, eran 12 príncipes de Israel. Dios los mandó a que reconocieran la tierra que Él les había prometido. Vieron allá y empezaron a ver que el fruto era bueno, que la tierra era muy, muy buena, pero estaba con personas, y dice que eran gigantes los que estaban allí. La palabra de Dios lo dice en el libro de Números capítulo 13. Allí manda a Moisés a los 12 espías para que fueran a reconocer la tierra. De ahí vinieron ellos y empezaron a dar testimonio acerca de eso. Lo tremendo era que los 10 que venían, los 10 príncipes, empezaron a hablar mal de la tierra que Dios les había prometido. Tierra que fluía leche y miel, sí era cierto, pero allí habían obstáculos, habían personas experimentadas en guerra. Ellos tenían que conquistar, y ellos vinieron hablando mal de la tierra. Por eso uno tiene que tener cuidado de cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos de situaciones. Por ejemplo, hay circunstancias, hay problemas, y uno debe de tener mucho cuidado de cómo habla al problema. Por eso nosotros debemos de enfocarnos en que es Dios quien nos da la victoria. Debemos nosotros de tener, mis amados, esa certeza de que si es Dios que nos manda, lógicamente Él también nos dará la victoria. El Señor les dijo, vayan, y ellos fueron. Pero no era que tenían que venirse quejando. Desde luego el Señor los mandó es porque Dios mismo les iba a dar la victoria. Cuando estos 10 empezaron a hablar mal de la tierra que Dios les había prometido, dice que mire, el hablar mal, hermanos, tienen que tener mucho cuidado, porque eso puede contaminar a las personas que tenés en derredor. Porque cuando ellos empezaron a hablar mal, dice que toda la congregación gritó y dio voces, en el capítulo 40 de Números. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Por causa de hablar mal, se contaminó todo un país. No solamente eran 10, 20 o 1000 personas, toda una nación de Israel se contaminó por el hablar mal. Por eso yo debo de tener cuidado cómo yo hablo, cómo yo
miro el problema, cómo yo le hablo el problema. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestro hablar. Y esto fue lo que pasó cuando aquellos 10 príncipes vinieron y dijeron: es cierto, allá hay tierra que fluye leche y miel, pero nosotros somos como cucarachas, somos como insectos al delante de ellos, o sea, de los hijos de Anac, porque la tierra estaba con habitantes y Israel tenía que ir a conquistarla. Entonces ellos vinieron hablando mal, como que si Dios no nos iba a dar la victoria, y lo que pasó es que contaminó el corazón de toda una nación, que empezaron a hablar mal y ellos deseaban incluso la misma muerte, por causa de que 10 vinieron hablando mal de la tierra prometida. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de saber hablar. Cuando vio esto Josué y Caleb, que fueron los otros 2 príncipes, porque eran 12, los otros 2 príncipes empezaron a hablar positivamente. Ellos empezaron a hablar y dijeron esta palabra. Esta palabra le empezaron a decir: por tanto, no seáis rebeldes, le empezó a decir estos varones de Dios. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Esto fue lo que empezaron a hablar estos hombres de Dios, Caleb y Josué. Ellos fueron con los mismos 10, pero mire que su hablar era diferente. ¿Por qué no hablaron igual a los 10? Porque ellos tenían una expectativa de que Dios les iba a dar la victoria, porque en ellos había un espíritu diferente, un espíritu en el cual les iba a dar la victoria, que miraban a Dios peleando por ellos en ese lugar. Por eso dicen: no sean rebeldes, porque Israel empezó a rebelarse contra Dios y empezó a desear la muerte, deseó volver a Egipto y morir en Egipto o en el desierto. Se había entrado en un estado de rebeldía terrible el pueblo de Israel por causa del hablar. Uno tiene que tener mucho cuidado cómo habla en el problema, en la circunstancia, en escasez. Uno tiene que tener mucho cuidado en esa situación que uno está pasando, que es muy difícil, muy complicada. Uno debe tener mucho cuidado, porque eso puede dañar también a las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Entonces estos hombres empezaron a hablar. Ellos vinieron de ver la tierra, pero no habían ido a conquistar. Pero ellos declararon una palabra. Josué y Caleb declararon una palabra, que eso les sirvió a ellos, y se lo voy a relatar más adelante. Josué y Caleb hablaron positivamente y profetizaron, se anticiparon, ellos empezaron a anticiparse antes de ir a conquistarla. ¿Y cómo fue eso? Que empezó a declarar la palabra y dice: porque nosotros los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos. O sea, ellos empezaron a profetizar y a declarar la victoria antes de irla a ganar. Y eso es lo que Dios quiere de ti, eso es lo que Dios quiere de mí, que nosotros miremos las cosas. Por eso dice la palabra que la fe es aquello que no se ve, y nosotros hablamos aquellas cosas que no se ven como si fueran, y nosotros las declaramos que así son. Por eso nosotros decimos: sea hecho, está hecho, será hecho. Entonces eso es lo que sucedió. Ellos empezaron a hablar y a profetizar anticipadamente para una victoria que era segura en Dios. 2 hombres, eran 12 y solo 2 empezaron a hablar como Dios quería que hablasen. Tú tienes que tener cuidado de cómo hablar. Tú tienes que declarar palabras de vida y no de muerte. Tú tienes que declarar palabras de salud y no de enfermedad. Tú tienes que bendecir a aquellos que te maldicen, no devolverle maldición por maldición, sino que bendición. Entonces yo debo de saber hablar, yo debo de saberme expresar ante las personas y declarar una palabra de bendición. Esto fue lo que le pasó a los muchachos de Israel, a los 10 príncipes. Ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Le vinieron las plagas que había en Egipto sobre ellos, y fueron consumidos por causa de cómo hablaron, porque murmuraron. Y no solamente eran ellos 10, sino que hicieron que toda una nación quisieron apedrear a Moisés y a Aarón, por causa de una rebeldía que se había metido en el corazón de ellos. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros hablamos. Por eso dice la palabra del Señor que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, y ellos empezaron a hablar y empezaron a profetizar sin que habían ido todavía a conquistar la tierra. Ellos declararon de que el amparo ya no estaba sobre ellos, sino que Dios les iba a dar la victoria. El enemigo
pondrá siempre en tu vida obstáculos para que empieces a murmurar y digas, no puedo hacer eso o lo otro, es imposible. Usted tiene que tener mucho cuidado. La tierra por donde pasamos, tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque hay una palabra en ese capítulo 13, número 13, 32 al 33, y es muy poderoso y dice, vamos a leer acá, porque hubieron obstáculos, dice acá, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. La forma que ellos hablaban era una forma de que se bajaban, era una forma que ellos ya se miraban en derrota. Por eso usted tiene que tener cuidado al ver la circunstancia. Usted no tiene que hablar derrota, usted tiene que hablar victoria, usted tiene que expresar la victoria y declararla. Entonces estos muchachos empezaron a hablar mal, y ellos se miraban, ellos se veían a sí mismos. No eran los gigantes que lo miraban a ellos, incluso ellos andaban de espías. Un espía no se deja ver. Entonces ellos mismos se habían metido en la mente y en su corazón que eran como insectos. Y eso es lo que el diablo quiere meter en tu corazón y en tu vida, que tú no puedes salir adelante, de que tú no te puedes levantar de algún fracaso que hemos tenido. La Biblia dice 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Entonces nosotros debemos tener la confianza que si hemos caído, el Señor nos levantará. Pero estos muchachos no, ellos empezaron a hablar mal y se contaminó todo un país. Todo el país, todo el pueblo de Israel empezó a hablar mal y a desear la misma muerte. Por eso yo debo de tener cuidado. Y si hay problemas, como siempre lo vamos a tener, lo único que nosotros lo vamos a ver de otra forma, lo vamos a decir como lo dijo Josué y Caleb, nosotros lo comeremos como pan, porque ese problema no tiene amparo, esa situación no tiene quien nos vaya a sostener, porque nosotros tenemos aquel que nos ha dado la victoria, y una victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos nosotros ver que la tierra de Dios, el Señor quiere que usted la conquiste. Usted quiere que conquiste a sus hijos, usted quiere que conquiste ese negocio, usted quiere que conquiste a ese esposo que han tenido disensiones, problemas. El Señor quiere que usted se levante y empiece a hablar positivamente. Porque cuando nosotros conquistamos esa tierra, lo vamos a traer aquí a nuestra vida, que puede ser el amor, el gozo, la paciencia, óigame, el gozo que tanto nosotros necesitamos, que en el momento de la aflicción nosotros nos gocemos. También la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo de Dios. También la bondad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nosotros, lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros conquistamos estas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que es el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la paz, lo demás vendrá por sí mismo. Lo demás se empezará a añadir a tu vida. Entonces, tranquilo, tenemos que hablar diferente. Tenemos que ser personas que sepan cómo usar bien su boca, cómo usar bien su lengua. Ellos empezaron a profetizar y dijeron, lo comeremos como pan. Porque el amparo, no tienen amparo ellos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y sabe qué dice? En el versículo 24 del capítulo 14, dice la palabra de Dios, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. No solamente por hablar bien Caleb, por creer en la palabra de Dios, por creer de que Dios les iba a dar la victoria, Caleb y Josué fueron los únicos dos que pudieron ver y entrar en la tierra prometida. Tenía 40 años Caleb cuando entró a la tierra prometida, y más allá habla que dice que pasaron 45 años y él fue a reclamar la herencia que Dios le había dado. Cuando tú hablas bien, no solamente la bendición es para ti, sino que la herencia son para tus hijos, para tus generaciones. Quizás tú no vas a ver a tus nietos o a tus bisnietos, pero ellos van a recoger de lo que tú has hablado, de lo que tú has profetizado. Habla bien,
habla bien, ten un espíritu diferente. Por eso el Señor mismo dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, él empezó a ver con los ojos del cielo, él creyó la palabra de Dios. Y entonces usted tiene que creer, no mire mal, no hable mal, usted declare, porque usted estará librando también a su descendencia. Mire lo que dice la palabra de Dios: y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, o sea, la que fue a espiar, y su descendencia. No solamente fue él, mi amado, su descendencia, sus siervos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y lo que sigue, dice la palabra de Dios, que el Señor se la daría a él como una posesión, para que fuera a poseer la tierra. Entonces, usted y yo tenemos que hablar bien, tenemos que tener otro espíritu. Y aunque miremos las cosas como son, pero nosotros tenemos que ver como Dios las ve. Porque dicen ellos, lo comeremos como pan. Y los otros dijeron, a nuestro parecer parecemos unos insectos, parecemos unas langostas. Pero el Señor, mire bien cómo estos muchachos se veían a sí mismos. Pero Josué y Caleb se miraban en victoria. Así que usted véase en victoria. Usted declare palabra de vida. Usted declare palabra de bendición. Usted declare que usted conquistará esa tierra aunque se mire hostil. Usted llegará porque Dios está con usted y usted se lo comerá como pan. Porque el amparo que quizás ellos tenían ya no lo tienen y usted tiene el amparo del cielo y usted va a conquistar su familia porque es una herencia, por causa que Josué habló bien y en él había otro espíritu. Él pudo entrar a la tierra prometida. Los otros 10 príncipes no pudieron entrar, ellos murieron. Toda la gente que habló mal y que deseaba volver a Egipto, todos ellos murieron. Solo los muchachos de 20 años pudieron entrar a la tierra prometida. Los únicos viejos que entraron solo fue Josué y Caleb, de ahí nadie más. Josué y Caleb entraron a la tierra y Dios los bendijo porque en ellos había un espíritu diferente. Así que te animo, mi amado, que hay en ti otro espíritu diferente. Y dile, Señor, cualquier circunstancia, cualquier problema que yo esté pasando, yo voy a hablar bien desde ahora en adelante, porque el amparo ya no está en ellos, sino que tú eres mi amparo y eres mi fortaleza. Te bendigo en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Ve y conquista la tierra que Dios te ha dado. Ve y conquista a tus hijos. Ve y conquista a ese matrimonio. Ve y conquista ese negocio. Ve y levántate en el nombre de Jesús y no tengas temor porque Dios va delante de ti. Caleb, el Señor le dijo, le daré que entres. Y no solamente a ti, sino que a tu descendencia le daré posesiones. Así que en el nombre de Jesús, sé como Josué, sé como Caleb, levántate y Dios va a bendecir tu vida. Y no solo la tuya, sino tu herencia, porque tú eres de generaciones. Tú eres de generaciones. Después de ti vienen tus hijos. Y ahí eso llegará hasta no sé cuántas generaciones. Pero tú levántate en el nombre de Jesús, porque tenemos el favor y el amparo del Todopoderoso. Te bendigo en el nombre de Jesús. Adelante, no desmayes, sigue en victoria, sigue adelante, porque pronto estaremos con nuestro amado Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.